Bueno, como dije, me dirijo a mamás que están criando hijos, me dirijo también a mamás que ya han criado hijos, me dirijo también a madres que van a criar hijos, o sea, jóvenes casadas o algunas que están por lo menos el plan de en el futuro casarse y tener hijos, o sea, el material o la enseñanza bíblica que vamos a tener esta tarde tiene aplicación para cada una de ellas. Estamos deseosos de que el Señor les honre hoy de una manera especial. Recuerdo a mi madre, cada día era madre, aunque ya mi madre está con el Señor, pero vamos a enfocarnos en las características de una madre bienaventurada. Por eso comenzamos con el Salmo número 1 que habla del hombre bienaventurado, pero estamos pensando en la mamá bienaventurada, una mujer virtuosa. Cada vez que pienso en mi madre, recuerdo entre muchas cosas el hecho de que ella era una mujer virtuosa, una mujer que el Señor honra en su palabra, a través de la descripción que Dios nos da en su palabra de una mujer bienaventurada. Y espero que podamos todos los que estamos aquí, identificar a nuestras mamás de esa manera. Una mujer bienaventurada es una madre que es obediente a Dios en su vida personal. Es una madre que sabe criar a sus hijos en el temor y amonestación del Señor, como Pablo lo describe en Efesios 6:4. Pero si ustedes recuerdan, en Primera de Timoteo 5 hay una lista de las mujeres piadosas de la iglesia, en este caso Éfeso, que el apóstol Pablo está ahí subrayando que deberían ser puestas en una lista de mujeres con distinciones particulares, mujeres que se habían distinguido en la congregación por tener estas características. Vamos a leer el versículo 10 de Primera de Timoteo 5, que dice así. Pablo, hablando de estas mujeres con distinción, hablando de estas mujeres que deben ser colocadas en este cuadro de honor de mujeres piadosas, dice lo siguiente: que tenga testimonio de buenas obras, lo primero que notamos. Si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extranjeros o extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, si se ha consagrado a toda buena obra. Pablo resume las características de una madre bienaventurada en este versículo 10. Lo pueden leer con detalle en sus casas y meditar al respecto. Pero en esencia, en resumida forma, Pablo está diciendo que una mujer bienaventurada es una mujer que recibe distinción especial y honra en la iglesia, es una mujer que se caracteriza, como aquí notamos, una vida piadosa, servicio a los santos, o sea, a los creyentes, y la crianza de sus hijos. Y la implicación aquí es que criaron a sus hijos en una tradición cristiana, como Pablo la define en Efesios capítulo 6, versículo 4, en la disciplina y amonestación del Señor. Algunas de ustedes, mamás, ya han criado hijos, sus hijos han salido del nido, por decirlo así, ya han tomado vuelo. Otras de ustedes están en proceso de criar hijos y otras están con deseos de en el futuro criar hijos. De todas maneras, todo lo que vamos a ver esta tarde tiene aplicación para cada mujer que esté pensando de esa manera. Cualquiera sea la condición hoy o su condición hoy, cada una de ustedes está consciente de esta realidad. Es muy difícil criar hijos. ¿Sí o no? Muy difícil criar hijos. Esta mañana vamos a enfocarnos en la tarea fundamental de una madre criando a sus hijos. Durante mis años de pastor en Grace Church, por 27 años, muchas veces o muy a menudo venían mamás a la oficina y querían cierto consejo en cuanto a sus hijos. Por lo general eran mamás que estaban casadas con un hombre inconverso o eran mamás solteras, habían tenido hijos sin estar casadas, etcétera, y necesitaban una palabra de consejo. Y recuerdo que lo que buscaban realmente era eso, un consejo bíblico que les ayude a llevar a cabo esta tarea de criar a sus hijos.
y como ya mencioné, es una tarea sumamente difícil. Es fácil tener hijos, relativamente simple tener hijos, porque eso responde simplemente a una función biológica, fisiológica entre un hombre y una mujer. Y uno puede tener hijos, y definitivamente eso no es tan difícil. Lo difícil es cómo criar esos hijos. Y es ahí donde la palabra de Dios nos ayuda a poner hincapié en eso. No es cuestión de tener hijos, simplemente, ¿qué vamos a hacer con esos hijos? ¿Cómo los vamos a criar en la amonestación y el temor del Señor como mujeres cristianas? Entonces me dirijo en particular a mujeres cristianas. Me dirijo a mujeres que son hijas de Dios por virtud de haber puesto su fe en Cristo Jesús, han nacido de nuevo y son hijas de Dios. Ese es el mensaje para ustedes que hoy tenemos. Ahora, ¿por qué es tan difícil criar hijos? Tenemos que ver la razón, porque la Biblia nos da respuestas a esas preguntas. La Biblia contesta esa pregunta y vamos a considerar tres razones. Las primeras dos tienen que ver con la corrupción humana y la tercera con las limitaciones normales de un chico, un infante. En primer lugar, es difícil criar hijos, y en particular hijos obedientes y piadosos, porque ellos nacen con una naturaleza pecaminosa. Es clara la Biblia en enseñarnos eso. Ustedes recuerdan el Salmo 51, versículo 5, donde David dice, he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está diciendo David? ¿Que él es el resultado de alguna relación ilícita? No, nada de eso. Lo que el salmista está diciendo es que desde el momento de su concepción, en el seno materno, ya nació o fue concebido como pecador. Él era ya pecador. En ese momento recibió la naturaleza pecaminosa de sus padres. Lo que dice es que el pecado entonces es hereditario. Ninguna persona se convierte en pecador a través de los años. Todos nacemos, fuimos concebidos en pecado, nacemos como personas con esa tendencia al mal, al pecado, y realmente nuestra naturaleza pecaminosa se manifiesta a través del tiempo más y más. Pero no nos volvemos pecadores, sino que somos pecadores desde el momento que fuimos concebidos. Cada uno de nosotros nacimos con la tendencia al mal. Ninguno de nosotros entonces no nos convertimos en personas pecaminosas, sino que nacimos pecadores. Hay muchos pasajes que enseñan eso. El pasaje fundamental que vimos en Salmo 51:5 es uno de ellos. Pero también el Salmo 58:3 nos dice algo muy similar. Noten, si quieren buscarlo, poner por lo menos atención a esto. El Salmo 58:3 dice, o leemos, desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. O sea, todo comienza en el seno maternal. ¿Cómo llegamos a esta condición de ser pecadores? Llegamos a esta condición por ser descendientes de Adán, por quien el pecado entró en la raza humana y se transmitió, se desparramó a través de todos los hombres, que es justamente lo que nos enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12. Simplemente se los refiero. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Otra vez, Pablo está afirmando el hecho de que la Escritura nos enseña que el hombre nace pecador y recibe la naturaleza pecaminosa de sus padres. ¿Por qué son malcriados? ¿Por qué son nuestros chicos, desde el momento que comienzan a tener noción de quiénes son, hacen cosas que no deben hacer? Porque se parecen a nosotros. Nosotros somos pecadores y simplemente estamos reproduciendo hijos que llevan también esa característica, son pecadores. O sea, hay gente que dice, no, pero mis chicos son buenos. ¿Buenos? ¿Comparado a quién?
No hay tal cosa. Romanos capítulo 3, versículo 10 nos dice que no hay bueno ni siquiera uno. O sea que no hay chicos buenos. Hay chicos mejor comportados que otros, pero no hay ninguno que sea bueno. No, pero mis chicos son buenos. Como diríamos en Argentina, buena mandarina. ¿Qué quiere decir? No es bueno. Entonces, eso es el punto, que nuestra pecaminosidad viene como herencia que recibimos de nuestros padres. Todo ser humano nace torcido. Ninguno de ustedes nacieron con la disposición de obedecer, ni tampoco sus hijos. Todos nacemos con la inclinación de predisposición a no obedecer, a no honrar a nuestros padres ni a Dios, sino que nacemos con tendencias opuestas. Nuestra naturaleza pecaminosa, aún como cristianos, nos enseña eso. Luchamos a diario con la carne y sus deseos, que recibimos como herederos de nuestro padre, que es Adán. Y ahí viene todo. Entonces, ¿por qué es difícil criar hijos obedientes y buenos? En primer lugar, porque todo ser humano nace malo, nace torcido, nace con la tendencia a pecar. Desde sus primeros días un infante comienza a manifestar su naturaleza y en la medida que crecen, esta naturaleza se hace más y más evidente. Lloran, gritan, patalean, no les importa nada ni nadie, sino que ellos mismos. No tienen compasión, no se esfuerzan por ayudar a nadie. ¿No es cierto? Así fueron mis chicos. Y así fueron sus chicos. No me miran con cara que de santos, porque así fueron sus chicos también, porque estoy basando lo que digo en lo que la Escritura nos dice. Piensen esto, ninguno de ustedes tuvo que enseñar a sus hijos a ser desobedientes y egoístas. ¿Alguno tuvo que enseñar eso? Así nacieron. Recuerden que cuando de 1 a 6 años, ¿cuántas veces uno escucha a las mamás decir cosas como, nene, no hagas eso? Vení para acá. No te metas ahí, no seas grosero, portate bien, no le saques la lengua a la gente, no le pegues a tus hermanos, etcétera, etcétera. Eso lo hacen por naturaleza, porque así son. El chico crece, por supuesto, se convierte en adolescente y con el tiempo el ser humano aprende a cuidarse un poco, aprende a tener cierto control, aprende de que hay ciertas cosas que no puede hacer. Y dentro de una sociedad debe haber cierta cordura, ciertas virtudes sociales que son elementales para vivir en relación con otras personas. Y una persona puede aprender esas cosas. Pero no es porque su naturaleza lo lleve a eso, sino que aprenden eso con el vivir. Pero la Biblia nos dice que el hombre en su condición natural es absolutamente insensible a Dios. Me gusta la manera en que Pablo lo dice en Romanos, lo mencioné, pero quisiera simplemente leerlo otra vez más. Romanos capítulo 3. Romanos 3 claramente nos dice el apóstol Pablo, como está escrito, versículo 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Noten que la tendencia, nadie busca a Dios naturalmente. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la descripción de una persona que en su condición natural se describe aquí en la Escritura. No entiende las cosas del Espíritu, no busca el bien, etcétera, etcétera. En Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, claramente otra vez Pablo describe la condición de un ser humano sin Dios, en su condición natural. Vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y noten cómo Pablo dice en el versículo 3, entre los cuales todos nosotros, y se incorpora, se incluye, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de la carne, etcétera, siguiendo la corriente de este mundo.
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que Pablo se incluye en la raza humana como una persona que nació en pecado. Él no se divorcia de esa realidad. Nacemos con una naturaleza que es insensible a Dios, se rebela contra Dios y todo aquello que es justo, por naturaleza. En Romanos capítulo 8, versículo 7, Pablo nos describe así. Romanos 8, 7. Estoy simplemente afirmando el hecho de la dificultad de crear hijos piadosos, es porque nacieron así. Nacieron de esta manera. Versículo 7 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Es una persona que vive simplemente en su condición natural, carnal, es enemiga de Dios. Está separada de Dios. Y va a terminar en una eternidad fuera de la presencia de Dios. Entonces, como pueden ver, la razón fundamental por qué es difícil criar a nuestros hijos es porque nacen con una naturaleza que es insensible a Dios, se rebela contra Dios y todo aquello que es justo. Nos gustaría pensar en nuestros hijos como si fueran buenas personas. No, es que lo que pasa es que mi hijo iba bien y era un buen muchacho hasta que se metió con este grupo de personas que lo llevaron en el mal camino. ¿Lo llevaron en el mal camino? Tuvieron influencia sobre él, sin duda, pero él mismo se fue del camino. Y la razón que se fue del camino es porque estaba muerto en delitos y pecados. Tenía una predisposición y una naturaleza como el resto de los hombres, pecaminosa, enemiga de Dios. Por eso es difícil crear hijos piadosos. La Biblia llama a esta condición, como ya lo mencioné, muerte espiritual. Nacemos con esa, por decirlo así, enfermedad, ceguera espiritual, muerte espiritual. O sea, a menos que Dios intervenga y nos dé vida, como nos enseña Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante, a menos que Dios haga eso, seguimos en esa trayectoria. Y en un sentido, debemos continuar orando por nuestros hijos, por nuestra familia, que el Señor haga la obra de transformarle, pero es solamente Dios que puede intervenir y hacer esa obra. Él nos utiliza en ese proceso, como veremos en un instante, pero la obra de cambiar y transformar es de Dios. No es de ningún padre para con su hijo o su hija. Es imposible. Hay una segunda razón tal vez por la cual es tan difícil crear hijos piadosos. La segunda razón tiene que ver con el medio ambiente en que vivimos. Querramos o no, nuestros hijos reciben la influencia del mundo, el medio ambiente que les rodea, la escuela, los amigos, la televisión, el internet, las revistas, lo que ven en el cine, lo que sea. El punto es que están rodeados de una masiva influencia corrupta que también les afecta. Ya tienen la tendencia al mal y para colmo ahora están en un contexto, en una salsa donde todos están mal. Y si se dejan llevar por esa influencia, van a ir de mal en peor. Es obvio. O sea, vivimos en una sociedad más corrompida y oscura que nunca. ¿Se acuerdan lo que Jesús dice acerca del hombre? Capítulo 3, versículo 19, se los leo simplemente. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, hablando de él mismo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Los hombres, la gente, el mundo que nos rodea, aman el pecado. Aman la condición en la cual se encuentran. La gente se acostumbra tristemente a esa oscuridad. Y lo que hace algunos años atrás, lo que fue ofensivo para nosotros, hoy con el tiempo la gente lo toma como si fuera algo normal. La sociedad promueve el libertinaje sexual, los chicos están siendo expuestos a todo tipo de expresión y depravación sexual a través de los medios masivos de comunicación. Y eso ya empezó hace mucho.
Y noten la perversión y a la velocidad en que va, cuando hoy no solamente se permite que todo es libertinaje, hoy están hablando de libertad de identificación de sexo. El tema de la identidad sexual. Si tú quieres, te sientes mujer, pero eres hombre, adelante, haz lo que quieras. Y en las escuelas se está promoviendo eso sin ni siquiera pedirle permiso a los padres que se les enseñe tal aberración, tal cosa totalmente contraria a lo que Dios dice. Entonces la gente se acostumbra a esa oscuridad. Y hoy lo que dije, lo que nos ofendía hace unos años, hoy bueno, se escucha tanto, es tan común verlo, observarlo en las películas, lo que sea, y escuchar de que es normal, que se convierte en algo normal. ¿Y qué pasa? Uno se acostumbra a la oscuridad. ¿Ustedes han ido a un restaurante de esos que se paga un poquito más, que tienen velitas, cuando uno entra está todo así medio que uno casi ni puede ver, pero te sientan a la mesa, hay una velita prendida, y de a poquito uno comienza a acostumbrarse a esa luz, que no es una luz radiante, pero es una luz, y con el tiempo uno se acostumbra a esa oscuridad. Lo mismo sucede en el ambiente de la sociedad. Ya estamos acostumbrados, acondicionados a aceptar cosas que hace unos años eso imposible. Estamos acondicionados, se acostumbra el hombre. El hombre ama más las tinieblas que la luz. Y tristemente nos enseña el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, que en los últimos días eso será peor y peor y peor. Quisiéramos ver un cambio en la sociedad. Quisiéramos ver que tal vez con un cambio de gobierno las cosas comiencen a marchar bien. Pero el problema no es el gobierno, el problema es el corazón del hombre. El corazón del hombre es perverso. Nos dice Jeremías 9. ¿Quién lo conocerá? Es algo increíble, es imposible. Y el Señor de alguna manera ha permitido que esta sociedad vaya en el camino que va. Y dice Pablo en el capítulo 3 de 2 Timoteo, debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La palabra difíciles quiere decir furiosas, terribles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, etcétera, padres ingratos a padres. El versículo 13 dice, versículo 12 del mismo capítulo dice, y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y eso es lo que estamos viendo en la sociedad. Todo va de mal en peor, de Guatemala a Guatepeor. Ahí están. Y estamos observando eso, viendo con nuestros propios ojos. Entonces, ¿por qué es difícil criar hijos piadosos? Bueno, su naturaleza es totalmente torcida. Están muertos en delitos y pecados. El ambiente en el cual se crían es un ambiente corrupto y cada día más y peor. Estas influencias han entrado en nuestros hogares y realmente es algo que hace la tarea de criar hijos piadosos cada día más y más difícil. La sociedad en que vivimos tiene una influencia tremenda en nuestros hogares. Entonces, es difícil criar hijos, mamás y papás, es difícil criar hijos por su naturaleza pecaminosa con la cual nacen y reciben de sus padres, los cuales los recibieron de sus padres, y así nos remontamos hasta Adán. En segundo lugar, es difícil criar hijos piadosos por la influencia del medio ambiente social. Y en tercer lugar, es difícil criar hijos piadosos porque los niños vienen a este mundo con ciertas desventajas y deficiencias propias de su edad. Los chicos nacen y hay que formarlos de a poquito. Por ejemplo, un pasaje en el Nuevo Testamento que es una referencia a la niñez del Señor Jesucristo, tal vez nos ayuda a identificar estas limitaciones normales de la infancia. Lucas 2:52. Lucas 2:52 dice Lucas, y leemos ahí, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
Este pasaje nos enseña que aún el Señor Jesucristo, como ser humano, experimentó cierto tiempo de crecimiento. Creció en 4 áreas: sabiduría mental, estatura física, el área espiritual, gracia para con Dios, y el área social, gracia para con los hombres. Y estas 4 categorías ilustran el hecho de que cada niño nace con ciertas deficiencias normales de la infancia. Nos enseña también dónde un niño necesita desarrollarse. Un niño nace limitado en su físico, en su mente, en su habilidad de tratarse con otros, y finalmente, en contraste a Jesús, un niño nace espiritualmente sin conocer a Dios. Entonces, los padres tienen una responsabilidad tremenda ahí en el ambiente del hogar. Deben facilitar que los chicos se desarrollen físicamente, sustentarlos bien mentalmente, que brindarles el estímulo de instrucción intelectual. Socialmente es una meta también de proveer los intercambios sociales con amigos, lo que sea en el hogar, y afuera que aprendan a comportarse como miembros de la sociedad, etc. Y por último, y esta es la categoría fundamental, instruirlos en la palabra de Dios, dependiendo de la obra del Espíritu Santo. De tal manera que el Espíritu Santo, por medio de la palabra, cause cambios en la vida de estos chicos. Por eso tenemos la ilustración de los papás de Israel en el capítulo 6 de Deuteronomio, donde los padres de Israel tenían que criar a sus hijos de cierta manera. Entonces, ¿qué es lo que una mamá debe hacer en este contexto en el cual acabamos de describir? ¿Qué debes hacer para instruir a tu hijo en las Sagradas Escrituras? ¿En qué te debes concentrar? ¿Cuál es la solución al problema? La dificultad en criar hijos. Si eres cristiana, es una tarea difícil, no hay duda, pero no es imposible. Y si eres mamá cristiana, y tal vez tú estés pensando, pero Henry, tú no sabes, yo estoy realmente sola, estoy casada, tengo hijos, tengo una hija, tengo esto, pero mi esposo no me acompaña en esto. Yo me siento sola. Bueno, tenemos la ilustración de una madre que tenía esa situación en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan quién es? Su madre era Eunice. Su nombre era Eunice. ¿La mamá de quién? Ah, muy bien. Exactamente. Pablo le recuerda a este joven pastor Timoteo, capítulo 3 de 2 Timoteo, versículo 14. Tú, sin embargo, Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Sabemos que Timoteo fue instruido en las Escrituras por su abuela Loida y su mamá Eunice. Y el papá de Timoteo no era creyente. Era alguien que no creía en el Dios del Antiguo Testamento. Y dice Pablo a Timoteo en el versículo 15, recuerda, Timoteo, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que te lleva a salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y esto es sin duda lo que su mamá Eunice y su abuela Loida lo instruyeron desde infante, desde chiquito, en las Escrituras. Las Escrituras del Antiguo Testamento, en este caso de Efesios, pero sabemos que su mamá y abuela lo instruyeron en la disciplina de criar a Timoteo en la disciplina e instrucción del Señor, como vimos ya en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y creo que la Biblia nos enseña claramente que la tarea fundamental de todo padre y toda madre cristiana, por eso me dirijo a mamás cristianas, es la evangelización de sus hijos. Lo más importante en la vida de un papá o una mamá cristiana es que sus hijos lleguen al conocimiento de Cristo por medio de las Escrituras. Y es por eso que debemos desde pequeñitos instruirlos en las Escrituras, que es lo que Eunice y Loida hicieron con Timoteo. Y las Escrituras, según este pasaje, dan sabiduría que lleva a salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, la meta primordial en criar a nuestros hijos es su salvación. Lo primero. No es que sean personas educadas en la sociedad,
Eso es importante. No es simplemente que sean personas que consigan un buen trabajo, sean profesionales, eso es loable. No que se conviertan en qué sé yo, buenos abogados o doctores o lo que sea. Muchas familias tienen eso, mi hijo va a hacer esto, mi hijo va a hacer lo otro. Lo más importante en la vida de un hijo es que conozca al Señor Jesucristo, y la única manera de conocer a Cristo es por medio de las Escrituras que dan sabiduría, que lleva a salvación, que es por fe en Cristo Jesús. Entonces, la tarea fundamental de una mamá cristiana, de un papá cristiano, es instruirlos en la Escritura, desde pequeñitos, desde chiquitos. Un cristiano en la Biblia es un individuo que posee en su alma vida eterna, la vida que solamente Dios da a los suyos por fe en el único camino a Dios, que es Jesucristo. Por eso tenemos que instruirlos en la Escritura y en lo que Cristo vino a hacer, quién es Él y qué vino a hacer en este mundo. Cristo está hablando en el capítulo 17 de Juan lo siguiente. Esa es la oración intercesora de Jesús en el capítulo 17 de Juan, cuando dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La única manera de conocer a Dios es por medio de Jesucristo. Nadie viene al Padre, dice Jesús, capítulo 14 de Juan, versículo 6, sino a través de mí. Entonces es obvio que la tarea fundamental de todo padre, toda madre cristiano es instruir a sus hijos en la Escritura de tal manera que lleguen a salvación por medio de fe en el Señor Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de instruir a nuestros hijos, no es simplemente predicarles, no estoy hablando de eso. Y tenemos una ilustración perfecta en el Antiguo Testamento de cómo los padres de Israel instruían a sus hijos en la Escritura, en los caminos del Señor. Y eso sí lo tenemos en Deuteronomio capítulo 6. No estamos hablando acá de una metodología, no estamos hablando acá de llevarlos simplemente a la escuela dominical, de enseñarles la Biblia de alguna manera, no estamos hablando de criarlos en la iglesia, aunque esto es importante. Estamos hablando de compartir y aplicar verdades y principios bíblicos a situaciones particulares en el cotidiano vivir y convivir con los hijos, que es justamente lo que Moisés enseña a Israel. Estamos en Deuteronomio 6. Ahora, unos minutos ahí. Moisés se dirige a padres creyentes. Capítulo 6 de Deuteronomio. Vamos a leer los versículos 6 y 7, nada más. Estas palabras que yo te mando hoy, dice Moisés, estarán sobre tu corazón. Noten, palabras sobre tu corazón, la palabra de Dios en el corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces la manera de instruir la palabra de Dios no es simplemente, ok chicos, siéntense, tomen nota porque les voy a predicar. Eso no es lo que estamos haciendo ni lo que Moisés tiene en mente. Es informalmente compartir con los chicos nuestras experiencias, lo que aprendemos en la palabra de Dios, y de acuerdo a lo que ellos pueden digerir y discernir, enseñarles eso en la medida que pueden recibirlo. Estábamos en el almuerzo y mi hijo hizo la pregunta, ok, ¿qué tal si recordamos las cosas que podemos mencionar acerca de nuestras mamás? ¿Qué es lo que recuerdas tú, Siena, de tu mamá? Que tú dirías, yo quisiera que este año eso se repitiera. ¿O qué es lo que tú piensas, y fue así a través de los chicos, de cada uno de ellos? ¿Qué es lo que te gustaría ver más y más en tu mamá? Y la pregunta surgió, bueno, ¿qué es lo que recuerdas tú de tu mamá? Bueno, yo recordé algunas cosas de mi mamá, pero es interesante que lo que Stevie recordó de la mamá, que es esta señora aquí enfrente, que está casada con el papá de Stevie, que soy yo,
Una de las cosas que nos recordó Stevie, que cuando tenía 7, 8 años, aprendió a través de Deuteronomio 6, cómo uno llegaba al conocimiento de las Escrituras. Y Bárbara, aparentemente en esos días, les enseñó a través de Deuteronomio 6, con canciones, con música, lo que sea, pero él se acordaba hasta el día de hoy. Esa es una de las memorias más obvias que tengo en mi mente y en mi corazón, cómo aprendí las Escrituras desde pequeñito, comenzando con el método, por decirlo así, que Moisés nos enseña ahí a los padres creyentes. Las palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón primero, y luego las enseñarás diligentemente, lo cual implica tiempo y dedicación, a tus hijos, y hablarás de ellas. Noten que no es predicar, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, esa es la manera que Moisés instruyó a los padres creyentes en Israel a enseñar a sus hijos. De una manera informal. Enseñarles primero lo que está en tu corazón, en segundo lugar enseñar lo que la Escritura nos dice, y en tercer lugar cómo lo hacemos en el correr y andar del diario vivir. No hay una estructura particular, no habla de una edad particular, sino que habla de, en la medida que estos chicos crecen, enseñarles, instruirles en el cotidiano vivir, en la conversación diaria. Yo recuerdo muchísimas veces de hablar con Stevie en cuanto a su condición espiritual, desde pequeñito hasta que creció más tarde. Yo le hacía preguntas para tratar de provocar en él pensamientos de dónde está parado, qué es lo que entiende, qué es lo que no entiende. Y hablábamos de estas cosas. Y yo creo que eso fue un ejercicio que dio fruto con el tiempo. A la edad de 12 años me acuerdo que Stevie estaba en la escuela dominical y uno de los maestros de la escuela dominical le dijo que habló del bautismo. Entonces Stevie viene a mí y me dice: papá, el maestro de escuela dominical nos habló de la necesidad de ser bautizados. Bueno, era una iglesia bautista en la cual estábamos asistiendo en ese momento en Miami, y le dije a Stevie: bueno, ¿qué es lo que piensas que tú vas a lograr con el bautismo? ¿Qué es lo que piensas que el bautismo te va a hacer? Bueno, yo quiero cambiar mi vida, me dice, a los 12 años. Ah, sí, tú piensas que el bautismo te va a cambiar la vida. Y ahí fue una entrada a conversar. ¿Qué es lo que cambia la vida? Hablamos del Señor, hablamos de la importancia de poner nuestra fe en Cristo Jesús. Pero todo comenzó por un estímulo particular en la clase de escuela dominical, hablando de un tema como el bautismo, pero que él pudo traer a casa porque estábamos acostumbrados a conversar todo el tiempo acerca de la Escritura y temas de la Escritura y cómo eso nos afecta a nosotros. Y simplemente fue continuar una conversación donde al fin de esa conversación de 1 hora con mi hijo a 12 años de edad, él recibió a Cristo como Salvador. Pero fue algo totalmente natural, donde él se entregó al Señor. No fue forzado, nada de manipuleo, él simplemente entendió lo que significaba el bautismo, que es simplemente una afirmación de testimonio de lo que Cristo hace en la vida. Y esa tarde él se convirtió, recibió al Señor. Y ese es el punto, 12 años. Y hasta el día de hoy la referencia es ese fue el día que el Señor usó. Y el Señor en ese caso me usó a mí, en la vida de mi hijo, lo cual nos debe traer supremo gozo y contentamiento de saber que el Señor, como padres o madres cristianas, nos puede usar en la vida de nuestros hijos para el conocimiento, para salvación de ellos y para el conocimiento y crecimiento de ellos en los caminos del Señor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que enseñamos a nuestros hijos? Bueno, en primer lugar tenemos que enseñarles de que Dios es santo. Darle a nuestros hijos un concepto alto de Dios. Dios es santo y Él no juega con el pecado. Es indispensable para entender la salvación que Dios es santo, separado de todo pecado. Dios no puede ser compatible con el pecado. Dios no peca. Dios no es tentado por el mal. Este es el Dios a quien debemos rendir cuentas algún día. Levítico y también 1 Pedro habla
Sed santos porque yo soy santo. Lo primero que debemos inculcar de a poco en la vida de nuestros hijos es que el Dios que adoramos es un Dios santo y tememos a ese Dios. Es un Dios que no tolera lo que es pecado, así como el hombre tolera el pecado. Yo soy santo, Levítico 11:45, que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. O sea, la santidad práctica es algo que debemos inculcar en la vida de nuestros chicos como resultado de conocer al Dios que es santo. Hay tantos pasajes sobre eso. El Dios de la Biblia es un Dios que no tolera el pecado, no hace la vista gorda a la iniquidad. Nos dice la Escritura que los inicuos y los impíos no heredarán el reino de Dios. Es algo que debemos inculcar de a poco en la vida de nuestros hijos. Y lo inculcamos a través de la Escritura, enseñándoles principios de la Escritura, enseñándoles lo que la Escritura dice, pero también a través de la conducta o el testimonio personal de cada uno de nosotros como papás. Hay muchas cosas que yo recuerdo de mis padres que me demostraron a mí que desde que yo tenía noción de quién era en relación a ellos, vivían una vida de piedad. No perfección, porque ningún padre es perfecto, pero una vida que demostraron delante de sus hijos de temor a Dios, porque Dios es santo, y de obediencia a Él, porque eso es lo que Él demanda y requiere de nosotros. Entonces debemos aprender o enseñar a nuestros hijos de que Dios es santo, usando los pasajes que ustedes pueden buscar y entender, como Levítico y Primera de Pedro. En segundo lugar, tenemos que enseñar a nuestros hijos que todo ser humano es pecador y necesita perdón. Ya lo vimos, en un sentido. Un concepto bíblico del hombre que dice que el hombre es pecador. Y los chicos tienen que entender que todos nacemos pecadores, como ya vimos. Es la condición que comenzó en Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, etc., y después se pasó a todos los hombres. Hay un gran número de pasajes que nos enseñan eso. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos pecaron, Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, etc. Entonces, un chico debe aprender desde pequeñito que Dios es santo. En segundo lugar, que el hombre, nosotros, tus padres, somos pecadores. Y necesitamos salvación, lo cual nos lleva al tercer punto. Los chicos necesitan aprender y ser instruidos en que Dios proveyó el medio por el cual podemos conocerle a Él y ser santos. Es su Hijo Jesucristo. Una vez que el niño o joven ve su condición de pecador ante un Dios santo, estamos en condiciones ahora de compartir las buenas nuevas de salvación. La paga del pecado es muerte, hijo. No puedes vivir así como se te da la gana. No puedes ser desobediente a Dios y pensar que aunque no te vean tus papás, puedes vivir como se te da la gana. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna para todo aquel que pone su fe en el Señor Jesucristo. El regalo de Dios, del cual hablamos hace un momento, es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y no hay varios caminos a Dios, hay un solo camino a Dios. Hijo, Jesucristo, mi Salvador, el Salvador de tu madre, Salvador de los hermanos en la iglesia, es aquel que digo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Dios Padre sino por mí. Entonces no hay varios caminos a Dios, así como hay varios caminos a Roma, según el refrán. Hay un solo camino a Dios, y ese camino es el Señor Jesucristo. Entonces, eso es algo que los chicos deben aprender. No, en ningún otro hay salvación. Nos dice Hechos 4:12. Pablo otra vez en 2 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios hecho carne, Jesucristo. Entonces, cuando hablamos a nuestros hijos de Jesucristo, no solamente le hablamos de los relatos del niño Jesús que vino a este mundo, nació humildemente en un pesebre, sino que los llevamos a entender la razón por la cual Él vino. Él vino a salvar pecadores. Él vino a salvar lo que se había perdido.
lo cual te incluye a ti, hijo. Porque la Escritura nos enseña que tú eres pecador, así como tus padres fueron y son pecadores. La única razón de que estamos aquí es porque en su misericordia Dios nos concedió la gracia de poner nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, todo ser humano, todo niño, todo joven, todo adulto, toda mujer debe responder al Evangelio para ser salvo. No hay otra manera. Entonces tenemos que llevarlos a ese punto. El carcelero de Filipos, en Hechos 16:30, después de haberlos sacado, hizo esta gran pregunta tanto a Pablo como a Silas. Ustedes recuerdan: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta más básica que un ser humano se puede hacer. Y esa tarde que yo hablé con Stevie, tuve la oportunidad de ver que el bautismo no te va a salvar. Hay una sola manera de ser salvo, es por medio de la fe en Cristo Jesús. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? A lo cual respondió Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por tu fe en Cristo Jesús, su persona, su obra en la cruz, serás salvo. Eso es lo que están diciéndole. No hay varios caminos a Dios. Creer en Cristo en el Nuevo Testamento siempre se presenta como una fe que recibe a Cristo por todo lo que Él es, todo lo que Él dijo y todo lo que Él hizo. Y a todos los que le recibieron como Señor y Salvador, nos dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron les dio el derecho entonces de ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Juan nos dice en su Evangelio, capítulo 20, versículo 31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. No hay otra manera de tener vida eterna, sino por fe en el Señor Jesucristo. Y no sabemos, yo no conozco donde cada uno de ustedes están hoy aquí en esta tarde. Pero como podemos observar, es algo que son verdades que no simplemente nuestros hijos necesitan conocer, son verdades que nosotros debemos conocer para estar seguros que somos y pertenecemos al Señor. Debemos saber que Dios es santo y no tolera el pecado. Debemos saber que reconocernos nosotros que somos pecadores, separados de Dios. Nuestros hijos también tienen que entender que Jesucristo es aquel quien puede salvarles de su pecado y finalmente ellos tienen que responder a esa provisión divina. Tienen que responder. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Con esas verdades. Mamá cristiana que me escuchas, papá cristiano que estás aquí, Dios te ha dado a ti una responsabilidad única y primordial, es la responsabilidad de criar hijos piadosos. En otras palabras, hijos que conocen a Dios por medio de fe en el Señor Jesucristo. No existe un llamado o vocación mayor si eres madre, si Dios te ha concedido tener hijos, si tú estás llamada, si sos mamá, estás llamada a criar esos chicos. Por sobre todas las cosas, llevarlos al conocimiento del Señor Jesucristo. Qué precioso privilegio como madre cristiana y aún como padre cristiano, ser instrumentos que Dios use para llevar a nuestros hijos a los pies del Salvador. Esa es una persona bienaventurada. Esa es una madre bienaventurada. Ese es un papá bienaventurado. Alguien que pueda ser usado por Él para llevar la salvación a sus hijos. Y por supuesto, en Proverbios leemos estas palabras, que una madre bienaventurada, finalmente sus hijos se levantan y le llaman bienaventurada. También su marido le alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú superas a todas. Engañosa es la gracia, vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor será bienaventurada. Entonces, mamá, que me escuchas, así como me dirigiría a cualquier y a papás, como padre, como madre en particular en esta tarde, no hay función, no hay responsabilidad más grande ni preciosa que el Señor te ha dado sino de ser el medio que Él utilice para traer a salvación a tus hijos. La obra de salvación es del Señor, no hay duda, pero el Señor utiliza medios, utiliza voceros. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿No es cierto? O sea, siempre tiene que haber
alguien que predique, que enseñe, que sea el que comunica la verdad de Dios del Evangelio. ¿Qué es lo que el Señor te está enseñando en estos días? ¿Qué es lo que estás compartiendo con tus hijos? ¿Qué es lo que tú quieres de tus hijos por sobre todas las cosas? Y como estamos viendo, lo que el Señor busca de nosotros es que seamos fieles, que seamos fieles a nuestro llamado como hijos, como padres, como mamá, en este caso, y que Él nos use para traer salvación a la vida de nuestros hijos. Y en ese momento y mirando hacia atrás no hay bienaventuranza mayor que eso. Vamos a orar para terminar en esta tarde.